Estuvimos viendo, mis hermanos, en la última oportunidad, que determinar los términos de la adoración es una competencia solamente de nuestro Dios. Y vimos una situación con un juez, con un rey Acaz. ¿Alguien recuerda que hablábamos de este rey, de aquella intervención humana? Adelante, mi hermana. El micrófono por acá, por favor. Buenos días. Lo que habíamos hablado del rey Acaz era que había desplazado el lugar del sacrificio por un monumento que él había visto en Éfeso. Entonces, él lo trajo. Damasco. Damasco. Él lo trajo para reemplazar ese altar de bronce que ya estaba en el templo. Y el altar de bronce él usó para hacer sus cosas místicas y todo eso. Gracias, mi hermana. Bueno, entonces este rey desplazó el altar que había sido asignado para la adoración a Dios y pareciera una sutileza, decíamos, una sutileza de los hombres, un error humano. Decimos muchas veces nosotros, hablando ya de nuestro tiempo moderno, que nosotros no decimos vamos a desplazar tal elemento del culto. No, los tratamos con mucho respeto, cada uno de los elementos del culto. Pero entonces ahí cabe una pregunta muy importante. Y la pregunta sería, ¿le estoy dando el lugar central a ese elemento, lo que ese elemento contiene, ya sea la oración, ya sea la audición de la palabra de Dios, ya sea la Santa Cena? ¿Le estoy dando el lugar central de adoración a ese momento? ¿Ese momento ocupa toda mi devoción o hay un desplazamiento? Como tal vez lo hacía o lo hizo este rey Acaz. Luego estuvimos hablando de la sabiduría de Cristo. Cuando nosotros o cuando el hombre adiciona o quiere supuestamente mejorar la manera en adorar a Dios, el hombre lo que está haciendo es poner en duda la sabiduría de Cristo. Este razonamiento de aquella persona que piensa así está menospreciando la sabiduría de la cabeza de la iglesia. Y veíamos unas frases de John Owen y luego leímos una frase de otro puritano. Solamente la quiero recordar, no sé si la alcanzamos a leer. Porque Él, que es la sabiduría del Padre, en el resplandor de su gloria, la luz verdadera, la palabra de vida, incluso la verdad y la vida misma, puede dar a su iglesia lo que no debe ser una seguridad suficiente para la misma. ¿Alcanzamos a leer esa frase? ¿Sí? Vale. Entonces el texto, la frase de este puritano dice, porque el que es la sabiduría del Padre, Cristo es la sabiduría del Padre. Aquí este escritor está argumentando, recordándonos quién es Jesús. Jesús no es un maestro cualquiera.
Jesús es la sabiduría misma, perfecta de Dios. Si Él es la sabiduría perfecta de Dios, ¿puede aquel infinitamente sabio diseñar de manera errónea la adoración en su iglesia? La respuesta es clara, no. Y creo que alcanzábamos a decir que nuestra condición natural es caída, es pecaminosa. Somos ignorantes. Somos propensos a fallar, somos propensos al error. Y con toda esa debilidad que tenemos los hombres, ¿nos dejará nuestro Señor sin una guía adecuada para que nos acerquemos a Él en adoración? Claro que no. Él nos guía. Somos nosotros, los hombres, los menos aptos para decir cómo adorar a Dios. Somos los incapaces de mejorar la adoración a Dios. El hombre es el menos indicado para diseñar una adoración a Dios. La iglesia necesita es atender lo que ya nos fue revelado. Si nosotros llegamos a decir que hace falta algo más, estamos queriendo decir que la Escritura no fue suficiente, no bastó. Y creo que aquí sí fue donde quedamos, en un oponente. Hay teólogos que se oponen al principio regulador, y uno de ellos, de apellido Tulosh, él es oponente al principio regulador. Él trata en sacudirse de esa acusación. ¿Cuál acusación? Pues la suficiencia de las Escrituras. Él dice que él no niega la suficiencia de las Escrituras, sino que la Biblia nunca tuvo la intención de ser una regla de política eclesial. Es el argumento que tiene él. Y voy a leer lo que él dice. Dice así, abro comillas: las Escrituras cristianas son una revelación de la verdad divina, no una revelación de la política eclesial. No solo no establecen el esquema de tal política, sino que ni siquiera dan las pistas adecuadas y concluyentes de una política eclesial. Ese es el pensamiento de él, equivocado. La palabra de Dios nos proporciona todas las herramientas para atacar este argumento que acabamos de leer. Lo destruye por completo. Miremos 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17, que lo tenga, lo puede leer. 2 de Timoteo 3, versículos 16 y versículo 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Gracias, mi hermano. La suficiencia de las Escrituras, la suficiencia de la palabra de Dios. Y es precisamente esta suficiencia la que capacita al hombre de Dios para que se pueda encargar en ordenar y en orientar correctamente al pueblo de Dios. Podemos plantear la siguiente pregunta. Mis hermanos, ¿será que ordenar la iglesia para la gloria de Dios es una buena obra que debe realizar el hombre de Dios especialmente? Claro, debemos concluir eso. Las Escrituras preparan al hombre de Dios para esa tarea.
enseñan al hombre de Dios la manera correcta, la manera adecuada, según el orden bíblico en el que la iglesia debe caminar, los elementos esenciales que debe tener para la adoración en la iglesia. Vemos en la palabra de Dios muchos pasajes en los que condenan explícitamente la adoración que no ha sido ordenada. Miremos allí Deuteronomio 12, versículos 29 al 32. Deuteronomio 12, versículos 29 al 32. Que lo tenga lo puede leer. Deuteronomio capítulo 12, versículos 29 al 32. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aun a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Gracias, mi hermano. Aquí hay una regla muy clara que se ha dado para que tengamos nosotros en mente al momento de adorar a Dios. Y está allí en el versículo 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Es una regla muy clara para nosotros. ¿Qué nos está queriendo decir? Que debemos dejar la tentación de adorar como el mundo lo hace. Recordemos a Acaz. Dejar aquella tentación de intentar adicionar cosas a los elementos que Dios ha dado para su adoración. Porque cuando recibimos del mundo cosas adicionales para la adoración a Dios, lo que estamos es formando nuestra mente con elementos humanos y eso tiene un impacto en la adoración a Dios. Esta actitud de traer del mundo sus ideas, implementarlas en el pueblo santo de Dios, está prohibido por Dios mismo. Miremos Levítico 10, versículos del 1 al 3. Versículos del 1 al 3, Levítico capítulo 10. Y aquí vamos a ver un relato que es bastante fuerte, trae en sí mismo temor por lo que sucedió aquí con estas dos personas que desagradaron a Dios en la manera de adorar. Veámoslo el texto, por favor. Adelante, mi hermano. Levítico 10, del 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Gracias, mi hermano. ¿Alguien tiene esta versión en Nueva Versión Internacional? Para que, por favor, leamos el mismo pasaje. Nueva Versión Internacional, sí, señor. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego e incienso
y ofrecieron ante el Señor un fuego ilícito, pues Él no se lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante Él. Moisés le dijo a Aarón: de esto hablaba el Señor cuando dijo: en los que se acercan a mí manifestaré mi santidad, y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. Gracias, mi hermano. ¿Qué fue lo que hizo Nadab y Abiú? Recibieron un juicio de parte de Dios. Allí en el versículo 1 dice que ellos ofrecieron delante del Señor un fuego extraño, un fuego extraño. Recuerden que será un fuego para algo santo, algo que Dios había preparado. Cuando se enciende un fuego de manera inapropiada, la palabra lo mencionó como fuego extraño. No se puede tratar o no se trata de que el fuego haya sido prohibido. El hebreo dice literalmente que era fuego que él no les había ordenado. Era un fuego que no les había ordenado. Y acabamos de leer la versión internacional. Dice fuego no autorizado. Era un fuego que no había autorizado. Y al hacerlo de esa manera, trajo una muerte instantánea para estos hombres. ¿Qué podemos concluir hasta el momento de lo que hablamos hace 8 días y hoy? Lo que dice la confesión de fe en el 22:1. Pero la manera aceptable de adorar al Dios verdadero está instituida por Él mismo y está tan delimitada por su propia voluntad revelada que no puede ser adorado conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres, ni las sugerencias de Satanás, ni por medio de ninguna representación visible, ni de ninguna otra manera no prescrita en las Sagradas Escrituras. Y lo resume un teólogo llamado Williamson de la siguiente manera: lo que se ordena es correcto y lo que no se ordena es incorrecto. Así lo resume este teólogo. Lo que se ordena es correcto y lo que no se ordena es incorrecto. Es la manera como este teólogo ha resumido. Vamos a nuestro tercer punto. Dios regula las partes y las circunstancias tienen reglas. Dios regula las partes y las circunstancias tienen reglas. ¿Cuál es la tesis que vamos a manejar en este punto? Que el principio regulador no significa que absolutamente cada detalle del culto tenga que estar expresamente ordenado en la Biblia. Dios regula las partes o los elementos de la adoración, pero deja las circunstancias necesarias para que las realicemos a la luz de la naturaleza, la prudencia cristiana y las reglas generales de la Escritura. Eso es lo que vamos a explicar en este punto. Así que si no comprendió algunos de los términos, no se preocupe. El propósito de este punto es que lo aclaremos. En nuestro segundo punto, en el punto anterior, lo titulamos Determinar los términos de la adoración es competencia de Dios. Y terminamos con la frase de Williamson: en la iglesia lo que se ordena es correcto y lo que no se ordena es incorrecto. Este punto lo vamos a hacer muy despacio para que nos quede muy claro a todos. Para nosotros es importante aclarar que el principio regulador que resume con claridad se aplica únicamente a las partes, pero no a las circunstancias de la adoración.
lo repito, el principio regulador que ya hemos venido tratando se aplica únicamente a las partes, no a las circunstancias de la adoración. Cuando usted y yo leemos la confesión de fe que tratan estos puntos, o leemos libros que tratan del principio regulador, nos vamos a encontrar con muchos términos, con muchas expresiones que son familiares cuando se tratan estos temas. Y si nosotros no entendemos la intención con la que se expresó y qué se quiere decir, pues no será fácil de entender exactamente a qué se refiere la confesión cuando habla de ese término en concreto. Por decir algo, ya creo que todos podemos entender cuando hablamos de partes a qué nos referimos o elementos. Cuando hablamos de circunstancias, ya empieza a bajar el número de manos levantadas de qué entendemos por circunstancias. Cuando hablamos de la luz de la naturaleza, la confesión nos habla de la luz de la naturaleza. Entonces ya son menos las manos levantadas y poder definir con claridad a qué se refiere la confesión cuando habla de la luz de la naturaleza. La prudencia cristiana, bueno, ya habrán más manos que se levantan. Las reglas generales de la escritura. Son términos que la confesión trata y es importante que los tengamos claros para poder comprender muy bien esta parte de los elementos y las circunstancias. Y empecemos con los términos partes o elementos de la adoración y circunstancias. ¿Alguien tiene claro qué son partes y puede definirlo? ¿Puede darnos una definición de qué son las partes de la adoración y circunstancias? ¿Alguien puede darnos una pequeña definición? Bueno, yo dije que algunas manos se iban a levantar cuando preguntáramos y que poco a poco venían bajando. Adelante, mi hermano. ¿Qué entendemos por partes o elementos? Bajo este principio, el culto se limita a elementos que Dios ha prescrito. Lectura de la Biblia, predicación, oración, canto de salmos e himnos espirituales y la administración de ordenanzas. Entonces las partes, gracias mi hermano, gracias, mi amable. Sí señor, correcto. Las partes son aquellas acciones del culto que Dios ha ordenado de manera expresa en la palabra de Dios. Son aquellas acciones de culto que Dios ha ordenado. Las encontramos allí expresamente en las Sagradas Escrituras. Ya todos entendemos, entonces, cuando hablemos del término partes o elementos del culto. Ahora, circunstancias. Adelante. Circunstancias. Más que llegue el micrófono. Bueno, aquí en este caso sería aquellas acciones que Dios nos permite a nosotros como iglesia, aplicando la sabiduría de la palabra, para que cada uno de los elementos que comentaba el hermano Carlos pueda ser mejorado y pueda ser apoyado. En esas Dios no nos está restringiendo, no está regulando como en los elementos, ¿no? En las circunstancias Dios nos permite que podamos aplicar como iglesia lo que a la luz de la naturaleza se puede hacer para que uno de los elementos sea mejorado. Gracias, mi hermano, gracias. Voy a hacer una pequeña corrección. Los elementos no se mejoran porque los elementos son perfectos. Dios los dio en la sabiduría de Cristo, los dio para la iglesia. Lo que hacemos es utilizar los detalles más necesarios para que esas partes puedan sobresalir. La predicación, la oración. Entonces las demás cosas son detalles necesarios para que podamos realizar esas partes. Pero, ojo, eso
no constituye actos de adoración en sí mismo. Eso es muy importante. No constituyen actos de adoración en sí mismo. Las circunstancias, repito, son esos detalles necesarios para realizar esas partes, esos elementos. Pero esas circunstancias no constituyen actos de adoración en sí mismos. Recordemos lo que decía Williamson: lo que se ordena es correcto, lo que no se ordena es incorrecto. Pero esta frase con la que terminamos el segundo punto y queremos aclarar ahorita, esta frase podría entenderse de manera demasiado absoluta, como si la Biblia tuviese que decir expresamente cada detalle. Por decir algo, ¿a qué hora exacta debe comenzar el culto? ¿Dónde debe reunirse la iglesia? ¿Cuánto tiempo debería durar nuestro culto? ¿Cuántos himnos deberíamos cantar? ¿Vamos a usar sillas? ¿Se debe proyectar la letra de los himnos? ¿Los instrumentos? Y para entender esto correctamente, para entender el principio regulador de manera equilibrada, debemos leer dos afirmaciones de la confesión y debemos leerlas juntas, una va de la mano con la otra. Y solamente para recordar y poderlas tener presente estas dos. La primera, el capítulo 22, párrafo 1 de nuestra confesión. Dice así: pero la manera aceptable de adorar al Dios verdadero está instituida por Él mismo y está tan delimitada por su propia voluntad revelada que no puede ser adorado conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres, ni las sugerencias de Satanás, ni por medio de ninguna representación visible, ni de ninguna otra manera no prescrita en las Santas Escrituras. Grábese esa partecita. Ahora, la segunda, el capítulo 1, pero en el párrafo 6, nos va a dar una importante aclaración de lo que está afirmando el capítulo 22, párrafo 1. Y dice así: hay algunas circunstancias, ya entendemos ahora sí circunstancias, hay algunas circunstancias concernientes a la adoración a Dios y el gobierno de la iglesia, que son comunes a las acciones y sociedades humanas, las cuales deben ser ordenadas a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana, conforme a las reglas generales de la palabra, las cuales siempre deben ser obedecidas. Cuando la confesión dice que lo que no se ordena en la adoración pública está prohibido, está hablando de la sustancia, de las partes de la adoración, no de las circunstancias. Y aquí el capítulo 22 procede ya a hablar de aquellas partes de la adoración. Y si nos fijamos en el párrafo 3, en el párrafo 5, allí usted va a encontrarlas. Allí va a encontrar estas partes de la adoración, no de las circunstancias, que sí menciona el capítulo 1, párrafo 6. Es muy importante distinguir qué nos está regulando el capítulo 22, párrafo 1, y qué nos permite el capítulo 1, párrafo 6 de la confesión. Van juntas para entender correctamente el principio regulador.
Para poner en contexto a los hermanos que llegaron hace poco, estamos hablando de la confesión de fe, capítulo 22, párrafo 1, que en esencia lo que dice es que Dios no puede ser adorado de ninguna manera que no haya sido prescrita en las Escrituras. Entonces, mis hermanos, si tomamos esa frase aisladamente, podríamos hacer una conclusión equivocada. Entonces, absolutamente todo lo que hacemos, esa sería la conclusión equivocada. Entonces, todo lo que hacemos durante el culto debe tener mandamiento bíblico específico. Esa sería una conclusión errada si no comprendemos las dos porciones que acabamos de leer de nuestra confesión y si no comprendemos qué son partes y qué son circunstancias. Entonces la intención de la confesión de fe es también aclararnos esa parte. El párrafo 22.1, ¿a qué se refiere? Quiero ir despacio para que vayamos juntos en la misma idea. El párrafo 2.1, ¿a qué se refiere? ¿A partes o a circunstancias? A partes, a partes. El mismo capítulo 22 está especificando más adelante cuáles son esas partes de la adoración. ¿Cuáles son esas partes? Yo pregunto, no responda, yo le digo quién responde. A ver si vamos todos en la misma página. Digamos, aquí en esta nave, cualquiera puede contestar cuáles son las partes. ¿Cuáles son las partes de la adoración? Que le ayuda entonces aquí esta nave, acá. ¿Cuáles son las partes de la adoración? ¿Sí? Congregacional. No, pero otra persona. Sí. La adoración, la alabanza, el canto de himnos, la lectura de las escrituras y la predicación expositiva, la ofrenda. Bueno, la ofrenda tiene un detalle que lo vamos a explicar en su momento. Ahora acá. Yo tengo una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre partes y elementos de la adoración? Es lo mismo. O sea, cuando hablamos de partes, estamos hablando de elementos de la adoración. Sí, señor. Pero continúe con el micrófono. ¿Cuáles son las partes? A ver, son la oración, los cantos, la lectura de la palabra, las ofrendas, la exposición de la palabra, el bautismo y la cena. Le falta. No, esa fue la primera, ya la dije, la oración es la Le primera. falta. Listo. ¿Alguien más tiene más partes distintas a las que se mencionaron? Le falta, ahí faltan. Hay una muy importante que vamos a también explicar muy despacio. Adelante, hermano. A ver si es la que tiene él en la mente. Buenos días, hermanos. Pues en sí el principio regulador de la adoración regula en sí toda la iglesia. Entonces, aunque no en el culto público como tal. Las partes, mi hermano, estamos en las partes. ¿Solo ¿Qué en el parte? culto público? Mencióneme las partes de la adoración en el culto. Ya mencionamos algunas. ¿Cuál estaría haciendo falta? ¿Cuáles estarían haciendo falta? Pues son la lectura pública de la palabra de Dios. Sí, distintas a las que ya dijimos. La oración. Ya la dijeron. El canto de los signos,
la administración correcta de los sacramentos. Listo. Tranquilo. Déjelo ahí. Están muy bien. Estas son. Pero nadie mencionó la audición de la palabra de Dios. Entonces es importante sentarnos y oír la palabra de Dios. Exponer es una parte, la predicación es una parte, pero los que están sentados tienen una responsabilidad muy grande en la adoración a Dios, y es llegar dispuestos a oír la palabra de Dios. Dejémoslo hasta ahí, mis queridos hermanos, y vamos a continuar en este capítulo 22 de la confesión. Lean en sus casas el párrafo 3, el 4, el 5, el 6. 22, capítulo 22. Capítulo 22 de la confesión de fe. Los párrafos 3, 4, 5, 6, especialmente el 3 y el 5. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Damos gracias, Señor, porque nos guía en sendas de verdad, de luz. Y caminar guiados por tu palabra da seguridad a tu iglesia, da seguridad a nuestros corazones. Te pedimos que nos des un corazón sensible para la adoración, y que hoy en tu santo día, juntos como iglesia, te adoremos con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.